Canto XXVI del infierno de Dante. Alégrate, Florencia, eres tan grande que tu nombre vuela famoso por mar y tierra, y hasta en el infierno circula. Entre los ladrones he encontrado 5 de tus ciudadanos, lo cual me ha causado vergüenza, y a ti no te ha honrado mucho. Si los sueños de la mañana son los más verdaderos, dentro de poco tiempo conocerás los daños que Prato y los otros te desean. Si ya te hubiese herido la desgracia, no habría sido prematuramente. Venga, pues, puesto que debe venir, que más me contristará cuanto más viejo me vuelva. Partimos y subimos por los mismos escalones que las rocas nos habían formado para bajar, arrastrándome tras sí mi guía. Y prosiguiendo la ruta solitaria a través de los picos y rocas del escollo, sólo podía levantar el pie con el auxilio de la mano. Entonces me afligí, y aún me aflijo ahora, cuando se presenta a mi imaginación lo que vi, y refreno mi espíritu más de lo que acostumbro, para que no se aventure tanto, que deje de guiarlo la virtud, porque si mi buena estrella u otra influencia mejor me ha dado algún ingenio, no quiero yo mismo envidiármelo. Así como en la estación en que aquel que ilumina al mundo nos oculta menos su faz, el campesino que reposa en la colina a la hora en que el mosquito reemplaza a la mosca, ve por el valle las luciérnagas que corren por el sitio donde vendimia y ara, así también vi resplandecer infinitas llamas en la octava fosa en cuanto estuve en el punto desde donde se distinguía su fondo. Y como aquel a quien los osos ayudaron en su venganza vio partir el carro de Elías cuando sus caballos subían al cielo, de tal modo que no pudiendo sus ojos seguirlo, sólo distinguían una ligera llama elevándose como débil nubecilla, así también se agitaban las llamas en lo profundo de la fosa, encerrando cada una un pecador, pero sin manifestar lo que ocultaban. Paréme en el puente para contemplar aquel espectáculo, y a no haberme agarrado a un trozo de roca próximo hubiera caído sin ser empujado. Mi guía, que me vio tan atento, me dijo: «Dentro del fuego están los espíritus, cada cual está revestido de la llama que le abrasa». «Oh maestro», respondí, «tu palabra ha hecho que me cerciore más de lo que veo, pero ya lo había pensado así y quería decírtelo. Mas dime, ¿quién está en aquella llama que se divide en su parte superior y parece salir de la pira donde fueron puestos Eteocles y su hermano?» Me contestó: «Allí dentro están torturados Ulises y Diomedes, sometidos a la misma pena por haberse entregado a la misma cólera. En esa llama se llora también el engaño del caballo de madera que fue la puerta por donde salió la hermosa raza de los romanos. Llórase también el artificio por el que Deidamia, aun después de muerta, se lamenta de Aquiles, y se sufre además el castigo por el robo del Palladium. Si es que pueden hablar en medio de las llamas, dije yo, maestro, te pido y te suplico, y así mi súplica valga por 1000, que me permitas esperar que esa llama dividida llegue hasta aquí. Mira cómo arrastrado por mi deseo me abalanzo hacia ella». A lo que me contestó: «Tu súplica es digna de alabanza, y yo la acojo, pero haz porque tu lengua se abstenga de hablar. Déjame a mí, pues comprendo lo que quieres, y quizá ellos, siendo griegos, se desdeñarían de contestarte». Cuando la llama estuvo cerca de nosotros y mi guía juzgó el lugar y el momento favorables, le oí hablar en estos términos: «Oh vosotros que sois 2 en un mismo fuego, si he merecido vuestra gracia durante mi vida, si he merecido de vosotros poco o mucho cuando escribí mi gran poema en el mundo, no os alejéis. Antes bien, dígame uno de vosotros dónde fue a morir, llevado de su valor». La punta más elevada de la antigua llama empezó a oscilar murmurando como la que agita el viento. Después, dirigiendo a uno y otro lado su cima, empezó a lanzar algunos sonidos como si fuera una lengua que hablara, y dijo: «Cuando me separé de Circe, que me tuvo oculto más de un año en Gaeta, antes de que Eneas la diera este nombre, ni las dulzuras paternales, ni la piedad debida a un padre anciano, ni el amor mutuo que debía hacer dichosa a Penélope, pudieron vencer el ardiente deseo que yo experimentaba de conocer el mundo, los vicios y las virtudes de los humanos, sino que me lancé por el abierto mar solo con un navío y los pocos compañeros que no me abandonaron nunca. Vi una y otra costa hasta la España, hasta Marruecos y la isla de los Sardos y las demás que baña aquel mar en torno.
mis compañeros y yo nos habíamos vuelto viejos y pesados cuando llegamos a la estrecha garganta donde plantó Hércules las dos columnas para que ningún hombre pase más adelante. Dejé a Sevilla a mi derecha como había dejado ya a Ceuta a mi izquierda. Oh hermanos, dije, que habéis llegado al occidente a través de 100.000 peligros, para lo poco que os resta de vida no os neguéis a visitar más allá del sol ese mundo sin habitantes. Pensad en vuestro origen. Vosotros no habéis nacido para vivir como brutos, sino para alcanzar la virtud y la ciencia. Con esta corta arenga infundí en mis compañeros tal deseo de continuar el viaje que apenas los hubiera podido retener después. Y volviendo nuestra popa hacia poniente, de nuestros remos hicimos alas para seguir tan desatentado viaje, avanzando siempre hacia la izquierda. La noche veía ya brillar todas las estrellas del otro polo y estaba el nuestro tan bajo que apenas parecía salir fuera de la superficie de las aguas. 5 veces se había encendido y otras tantas apagado la luz de la luna desde que habíamos entrado en aquel gran mar, cuando apareció una montaña oscurecida por la distancia, la que me pareció la más alta de cuantas hasta entonces había visto. Nos causó alegría, pero nuestro gozo se trocó bien pronto en llanto, pues que de aquella tierra se levantó un torbellino que chocó contra la proa de nuestro buque. 3 veces lo hizo girar, secundado por las encrespadas ondas, y a la cuarta levantó la popa y sumergió la proa como plugo al otro, hasta que el mar volvió a unirse sobre nosotros. Fin del canto 26 del infierno. Canto 27 del infierno de Dante. Ya se había quedado derecha inmóvil la llama para no decir nada más, y ya se iba alejando de nosotros con permiso del dulce poeta, cuando otra que seguía detrás nos hizo volver la vista hacia su punta por el confuso rumor que se escapaba de ella. Como el toro de Sicilia, que lanzando por primer mugido el llanto del que lo había trabajado con su lima, lo que fue muy justo, mugía con las voces de los torturados en él, de tal suerte que a pesar de estar construido de metal, parecía realmente traspasado de dolor. Así también, las palabras del espíritu contenido en la llama, no encontrando ninguna abertura por donde salir, se convertían en el murmullo que hace aquella al ser agitada por el viento. Pero cuando consiguieron llegar a la punta de la llama, comunicándole aquel movimiento que la lengua le había dado al pasar, oímos estas palabras: «Oh tú, a quien me dirijo y que hace poco hablabas en lombardo diciendo, vete ya, no te detengo más, aun cuando yo haya llegado un poco tarde, no te pese permanecer hablando un rato conmigo, pues a mí no me pesa, y sin embargo estoy ardiendo. Si acabas de caer en este mundo sin luz, desde la dulce tierra latina donde he cometido todas mis faltas, dime si los romañolos están en paz o en guerra, porque fui de las montañas que están entre Urbino y el nacimiento del Tíber». Yo escuchaba aún atento e inclinado cuando mi guía me tocó, diciendo: «Habla tú, ese es latino». Y yo, que tenía la respuesta preparada, empecé a hablarle así sin tardanza: «Oh alma, que estás escondida ahí debajo, tu Romanía no está ni estuvo nunca sin guerra en el corazón de sus tiranos, pero no he dejado guerra manifiesta al venir. Rávena está como hace muchos años. El águila de polenta anida allí y cubre aún a Cervia con sus alas. La tierra que sostuvo tan larga prueba y contiene sangrientos montones de cadáveres franceses se encuentra en poder de las garras verdes, y el mastín viejo y el joven de Berrucchio, que tanto daño hicieron a montaña, siguen ensangrentando sus dientes donde acostumbraban. La ciudad del Lamone y la ciudad de Santerno están dirigidas por el leoncillo de blanco cubil que del verano al invierno cambia de partido. Y aquella que está bañada por el Sabio vive entre la tiranía y la libertad, lo mismo que vive entre la llanura y la montaña. Ahora te ruego que me digas quién eres, no seas más duro de lo que lo han sido contigo, así pueda tu nombre durar eternamente en el mundo». Cuando el fuego hubo producido su acostumbrado rumor, movió de una a otra parte su aguda punta y después habló así: «Si yo creyera que dirijo mi respuesta a una persona que debe volver al mundo, esta llama dejaría de agitarse, pero como ninguno pudo salir jamás de esta profundidad,
si es cierto lo que he oído, te responderé sin temer la infamia. Yo fui hombre de guerra y luego franciscano, creyendo que con este hábito expiaría mis faltas, y mi creencia hubiera tenido ciertamente efecto si el gran sacerdote a quien deseo todo mal no me hubiese hecho incurrir en mis primeras fallas. Quiero que tú sepas cómo y por qué. Mientras conservé la forma de carne y hueso que mi madre me dio, mis acciones no fueron de león sino de zorra. Yo conocí toda clase de astucias, todas las asechanzas y las practiqué tan bien que su fama resonó hasta el confín del mundo. Pero cuando me vi llegado a la edad en que cada cual debería bajar las velas y recoger las cuerdas, lo que antes me agradaba me disgustó entonces. Me arrepentí y confesé mis faltas, y entonces, ay, infeliz de mí, podía haberme salvado. El príncipe de los nuevos fariseos estaba en guerra cerca de Letrán, y no con los sarracenos ni con los judíos, porque cada uno de sus enemigos era cristiano, y ninguno de ellos había ido a conquistar a Acre ni a comerciar en la tierra del sultán. No tuvo en cuenta su suprema dignidad ni las sagradas órdenes de que estaba revestido. Tampoco vio en mí aquel cordón que solía enflaquecer a los que lo llevaban, sino que así como Constantino llamó a Silvestre en los montes de Soracte para que le curara la lepra, así también me llamó aquel para que le curara su orgullosa fiebre. Pidióme consejo y yo me callé, porque sus palabras me parecieron las de un hombre ebrio. Después añadió: no abrigue tu corazón sospecha alguna, te absuelvo de antemano, pero me has de decir cómo podré arrojar por tierra los muros de Penestre. Yo puedo abrir y cerrar el cielo, como sabes, porque son dos las llaves a que no tuvo mucho apego mi predecesor. Estos graves argumentos me impresionaron y pensando que sería peor callar que hablar, dije: Padre, puesto que tú me lavas del pecado en que voy a incurrir, para triunfar en tu alto solio debes prometer mucho y cumplir poco lo que prometas. Cuando ocurrió mi muerte fue Francisco a buscarme, pero uno de los negros querubines le dijo: no puedes llevártelo, no me prives de lo que es mío. Debe bajar a lo profundo entre mis condenados por haber aconsejado el fraude y desde entonces lo tengo cogido por los cabellos. No es posible absolver al que no se arrepiente, como tampoco es posible arrepentirse y querer el pecado al mismo tiempo, pues la contradicción no lo permite. Ay de mí, desgraciado, cuánto me aterré cuando me agarró diciendo: quizá no te podrías figurar que yo fuera tan lógico. Me condujo hasta Minos, el cual se ciñó 8 veces la cola en derredor de su duro cuerpo, y mordiéndosela con gran rabia dijo: ese debe estar entre los culpables que esconde el fuego. He aquí por qué estoy sepultado donde me ves y por qué gimo al llevar este vestido. Cuando hubo acabado de hablar, se alejó la plañidera llama, torciendo y agitando su aguda punta. Mi guía y yo seguimos adelante a través del escollo hasta llegar al otro arco que cubre el foso, donde se castiga a los que cargaron su conciencia introduciendo la discordia. Fin del canto 27 del infierno. Canto 28 del infierno de Dante. ¿Quién podría jamás, ni aun con palabras sin medida, por más que lo intentase varias veces, describir toda la sangre y las heridas que vi entonces? No existe ciertamente lengua alguna entre nosotros que pueda sin quitarle mucha energía expresar lo que apenas cabe en la imaginación. Si pudiera reunirse toda la gente que derramó su sangre en la afortunada tierra de la Pulla, cuando combatieron los romanos durante aquella prolongada guerra en que se recogió tan gran botín de anillos, como refiere Tito Livio y no se equivoca, con la que experimentó tan rudos golpes por contrastar a Roberto Guiscardo, y con aquella cuyos huesos se recogen aún tanto en Ceperano, donde cada habitante fue un traidor, como en Tallacozzo, donde el viejo Alard venció sin armas, y fuera posible que todos los combatientes mencionados enseñaran sus miembros rotos y traspasados, ni aun así se igualaría el aspecto horrible de la novena fosa. Nadie verá nunca una cuba tan agujereada como vi yo un espíritu hendido desde la barba hasta la parte inferior del vientre. Sus intestinos le colgaban por las piernas,
se veía el corazón en movimiento y el triste saco donde se convierte en excremento todo cuanto se come. Mientras le estaba contemplando atentamente, me miró y con las manos se abrió el pecho diciendo: mira cómo me desgarro, mira cuán estropeado está Mahoma. Alí va delante de mí llorando, con la cabeza abierta desde el cráneo hasta la barba, y todos los que aquí ves vivieron, mas por haber diseminado el escándalo y el cisma en la tierra, están hendidos de este modo. En pos de nosotros viene un diablo que nos hiere cruelmente, dando tajos con su afilada espada a cuantos alcanza entre esta multitud de pecadores, así que hemos dado una vuelta por esta lamentable fosa, porque nuestras heridas se cierran al volvernos a encontrar con aquel demonio. Pero tú, que estás olfateando desde lo alto del escollo, quizá para demorar tu marcha hacia el suplicio que te han merecido tus propias acusaciones, ¿quién eres? Ni la muerte le ha alcanzado ni le traen aquí sus culpas para que sea atormentado, contestó mi maestro, sino que ha venido para conocer todos los suplicios. Yo, que estoy muerto, debo guiarle por cada uno de los círculos del profundo infierno, y esto es tan cierto como que te estoy hablando. Al oír estas palabras, más de 100 condenados se detuvieron en la fosa para contemplarme, haciéndoles olvidar la sorpresa su martirio. Tú, que tal vez dentro de poco volverás a ver el sol, di a fray Dolcin que si no quiere reunirse conmigo aquí en breve, debe proveerse de víveres y no dejarse rodear por la nieve, pues sin el hambre y la nieve difícil le será al Nóvares vencerle. Mahoma me dijo estas palabras después de haber levantado un pie para alejarse. Cuando cesó de hablar, lo fijó en el suelo y partió. Otro, que tenía la garganta atravesada, la nariz cortada hasta las cejas y una oreja solamente, se quedó mirándome con asombro con los demás espíritus, y abriendo antes que ellos su herida, que estaba rodeada de sangre por todas partes, dijo: oh tú, a quien no condena culpa alguna, y a quien ya vi allá arriba en la tierra latina, si es que no me engaña alguna gran semejanza. Acuérdate de Pedro de Medicina. Si logras ver de nuevo la agradable llanura que va desde Vercelli a Marcabó, y haz saber a los dos mejores de Fano, a Meser Guido y también a Angiolello, que si la previsión no es aquí vana, serán arrojados fuera de su bajel y ahogados cerca de la Católica por la traición de un tirano desleal. Desde la isla de Chipre a la de Mallorca no habrá visto jamás Neptuno tan gran crimen, llevado a cabo por piratas ni por corsarios griegos. Aquel traidor que ve solamente con un ojo y que gobierna el país que no quisiera haber visto uno que está aquí conmigo, les invitará a que acudan a celebrar con él una conferencia, y después se arreglará de modo que ni sus votos ni sus ruegos no puedan obrar contra el viento de Focara. Yo le dije: indícame quién es ese para quien el aspecto de aquel país fue tan doloroso, si quieres que lleve noticias tuyas allá arriba. Entonces puso una mano sobre la mandíbula de uno de sus compañeros y le abrió la boca exclamando: hele aquí, pero no habla. Era aquel que desterrado de Roma ahogó la duda en el corazón de César, afirmando que el que está preparado se perjudica al aplazar la realización de una empresa. Oh, cuán aterrado me parecía con su lengua cortada en la garganta aquel curión que tan audaz fue para hablar. Otro, que tenía las manos cortadas, levantando sus muñones al aire sombrío, de tal modo que se inundaba la cara de sangre, gritó: acuérdate también de Mosca, que dijo: desventurado, una cosa hecha tiene fin, palabras que fueron el origen de las discordias civiles de los toscanos. y la muerte de tu raza, exclamé yo. Entonces él, acumulando dolor sobre dolor, se alejó como una persona triste y demente. Continué examinando la banda infernal y vi cosas que no me atrevería a referir sin otra prueba, si no estuviera alentado por mi conciencia, esa buena compañera, que confiada en su propia inocencia, fortifica tanto el corazón del hombre. Vi en efecto, y aún me parece que lo estoy viendo, un cuerpo sin cabeza andando tan bien como los que formaban aquella triste banda. Tenía en una mano su cabeza cortada, suspendida por los cabellos a guisa de linterna, la cual nos miraba exclamando: ¡ay de mí! De los ojos de su cabeza se servía como de una lámpara para guiar sus pasos, y eran dos en uno y en dos. ¿Cómo puede ser esto?
sólo lo sabe aquel que nos gobierna. Cuando llegó al pie del puente, levantó en alto su brazo con la cabeza para acercarnos más sus palabras, que fueron estas: ya ves mi tormento cruel, tú que aunque estás vivo vas contemplando los muertos. Ve si puede haber alguno tan grande como el que sufro. Y para que puedas dar noticias mías, sabe que yo soy Bertrán de Born, aquel que dio tan malos consejos al rey Juan. Yo, el que armé al padre y al hijo uno contra otro. ¿No hizo otro tanto Aquitofel con sus perversas instigaciones a David y Absalón? Por haber separado a personas tan unidas, llevo, ay de mí, mi cabeza separada de su principio, que queda encerrado en este tronco. Así se observa conmigo la pena del talión. Fin del canto 28 del infierno. Canto 29 del infierno de Dante. Tanto condenado y tan diversas heridas habían turbado de tal modo mis ojos que hubiera deseado detenerme para llorar. Pero Virgilio me dijo: ¿qué miras ahora? ¿Por qué tu vista se obstina en contemplar allí abajo esas sombras tristes y mutiladas? Tú no has hecho eso en las otras fosas. Si crees poder contar esas almas, piensa que la fosa tiene 22 millas de circunferencia. La luna está ya debajo de nosotros. El tiempo que se nos ha concedido es muy corto y aún nos queda por ver más de lo que has visto. Si hubieses considerado atentamente, le respondí, la causa que me obliga a mirar, quizá hubieras permitido que me detuviera aquí un poco. Mi guía se alejaba ya, mientras yo iba tras él contestándole y añadiendo: dentro de aquella cueva donde tenía los ojos tan fijos, creo que había un espíritu de mi raza llorando el delito que se castiga ahí con tan graves penas. Entonces me contestó el maestro: no se contriste en adelante tu pensamiento con la suerte de ese espíritu, piensa en otra cosa y quédese él donde está. Le he visto al pie del puente señalarte y amenazarte vivamente con el dedo, y le he oído nombrar Yeri del Bello, pero tú estabas tan ocupado con el que gobernó a Hautefort que, como no miraste hacia donde él estaba, se marchó. Oh mi guía, su violenta muerte, que no ha sido aún vengada, dije yo, por ninguno de nosotros, cómplices de la vergüenza, lo ha hecho tan desdeñoso. He aquí por qué, según presumo, se ha marchado sin hablarme, y esta acción es causa de que sienta más piedad por él. Así continuamos hablando hasta el primer punto del peñasco desde donde se distinguiría la otra fosa hasta el fondo si hubiera en ella más claridad. Cuando hubimos llegado sobre el último recinto de Malevolge, de manera que los transfigurados que contenía pudieran aparecer a nuestra vista, hirieron mis oídos diversos lamentos que cual agudas flechas me traspasaron el corazón, por lo cual tuve que cubrirme las orejas con ambas manos. Si en el mes que separa a julio de septiembre los hospitales de Valdiquiana y de Maremma y los enfermos de Cerdeña estuvieran reunidos en una sola fosa, esta acumulación formaría un espectáculo tan doloroso como el que vi allí, y se exhalaba la misma pestilencia que la que despiden los miembros gangrenados. Descendimos hacia la izquierda por la última orilla del largo peñasco, y entonces pude distinguir mejor la profundidad de aquel abismo, donde la infalible justicia, ministro del Altísimo, castiga a los falsarios que apunta en su registro. No creo que cause mayor tristeza ver enfermo el pueblo entero de Egina, donde se inficionó tanto el aire que perecieron todos los animales, hasta el miserable gusano, habiendo salido después los habitantes de aquella isla de la raza de las hormigas, según aseguran los poetas, como causaba ver a los espíritus languidecer en tristes montones por aquel oscuro valle. Uno yacía tendido sobre el vientre, otro sobre las espaldas del que tenía al lado, otro se arrastraba a 4 pies por el triste camino. Íbamos caminando paso a paso, sin decir una palabra, mirando y escuchando a los enfermos que no podían sostener sus cuerpos. Vi 2 de ellos sentados y apoyados el uno contra el otro, como se apoyan las cazuelas para cocerlas, y llenos de pústulas desde la cabeza hasta los pies. Nunca he visto a criado alguno a quien espera su amo o que vela a pesar suyo, tan diligente en remover la almohaza, como lo era cada uno de aquellos condenados para rascarse con frecuencia y calmar así la terrible rabia de su comezón que no tenía otro remedio.
se arrancaban con las uñas las pústulas como el cuchillo arranca las escamas del escaro o de otro pescado que las tenga más largas. «Oh tú que con los dedos te despedazas», dijo mi guía a uno de ellos, «y que te sirves de ellos como si fueran tenazas. Dime si hay algún latino entre los que están aquí, y ojalá puedan tus uñas bastarte eternamente para ese trabajo». «Latinos somos los dos a quienes ves tan deformes», respondió uno de ellos llorando. «Pero ¿quién eres tú que preguntas por nosotros?» El guía repuso: «Soy un espíritu que he descendido con este ser viviente de grado en grado y estoy encargado de enseñarle el infierno». Las dos sombras cesaron entonces de prestarse mutuo apoyo y cada una de ellas se volvió temblando hacia mí lo mismo que otras que lo oyeron, aunque no se dirigía a ellas la contestación. El buen maestro se me acercó diciendo: «Diles lo que quieras», y ya que él lo permitía, empecé de esta manera: «Que vuestra memoria no perezca en el mundo, que es el primer albergue del alma humana, antes bien viva por muchos años. Decidme quiénes sois y de qué nación. No tengáis reparo en franquearos conmigo, sin que os lo impida vuestro insoportable y vergonzoso suplicio». «Yo fui de Arezzo», respondió uno, «y Alberto de Siena me condenó a las llamas. Pero la causa de mi muerte no es la que me ha traído al infierno. Es cierto que hablándole le dije chanceándome: yo sabría elevarme por el aire volando. Y él, que era curioso y de pocos alcances, quiso que yo le enseñase aquel arte, y tan solo porque no le convertí en dédalo, me hizo quemar por aquel que le tenía por hijo. Pero por haber empleado la alquimia en el mundo me condenó Minos, el cual no puede equivocarse, a la última de las 10 fosas». Yo dije al poeta: «¿Ha existido alguna vez en el mundo pueblo tan necio como el sienés?». «No, por cierto, ni aun el mismo pueblo francés lo es tanto». Entonces el otro leproso que me oyó contestó a mis palabras: «Exceptúa a Stricca, que supo hacer tan moderados gastos, y a Niccolò, que fue el primero que descubrió la costuma rica del clavo de especia en la ciudad donde hoy es tan común su uso. Exceptúa también la sociedad en que malgastó Caccia d'Asciano sus viñas y sus bosques, y en la que Abbagiato demostró hasta dónde llegaba su juicio. Pero para que sepas quién es el que de este modo te secunda contra los sienenses, fija en mí tus ojos a fin de que mi rostro corresponda al deseo que tienes de conocerme, y podrás ver que soy la sombra de Capocchio, que falsificó los metales por medio de la alquimia, y debes recordar, si es que te he reconocido, que fui naturalmente un buen imitador». Fin del canto 29 del infierno. Canto 30 del infierno de Dante. En aquel tiempo en que Juno, por causa de Semele, estaba irritada contra la sangre tebana, de que dio pruebas una y otra vez, Atamante se volvió tan insensato que al ver acercarse a su mujer, llevando de la mano a sus 2 hijos, exclamó: «Tendamos las redes de modo que yo coja a su paso a la leona y a sus cachorros». Y después extendió sus despiadadas garras, y cogiendo a uno de ellos, que se llamaba Learco, le hizo dar vueltas en el aire y lo estrelló contra una roca. La madre se ahogó con el hijo restante. Cuando la fortuna abatió la grandeza de los troyanos, que a todo se atrevían hasta que el reino fue destruido juntamente con el rey, la triste Hécuba, miserable y cautiva, después de haber visto a Polixena muerta y el cuerpo de su Polidoro tendido a la orilla del mar, quedó con el corazón tan desgarrado que fuera de sí empezó a ladrar como una perra, de tal modo la había trastornado el dolor. Pero ni los tebanos ni los troyanos furiosos demostraron tanta crueldad en torturar animales o cuerpos humanos como la que vi en 2 sombras desnudas y pálidas que corrían mordiéndose como el cerdo cuando se escapa de su pocilga. Una de ellas alcanzó a Capocchio y se le afianzó en la nuca, de tal modo que tirando de él le hizo arañar con su vientre el duro suelo. El aretino, que quedó temblando, me dijo: «Ese furioso es Gianni Schicchi, cuya rabia maltrata así los demás». «Oh», le dije yo, «si el otro no viene a hincarte los dientes en el cuerpo, no temas decirme quién es antes de que desaparezca». Me contestó: «Es el alma antigua de la perversa mirra,
que fue amante de su padre contra las leyes del amor honesto. Para cometer tal pecado se disfrazó bajo otra forma, como aquel que va más allá toleró que se le hiciera pasar por buoso donati, a fin de ganar la donna de la torma, testando y aprobando después el testamento. Cuando hubieron pasado aquellos dos furiosos, sobre los que había tenido fija mi mirada, la volví para contemplar las sombras de los otros mal nacidos. Vi uno que parecería un laúd si hubiera tenido el cuerpo cortado en el sitio donde el hombre se bifurca. La pesada hidropesía, que hace los miembros tan desproporcionados, a causa del humor que se convierte en maligna sustancia, que el rostro no corresponde al vientre, le obligaba a tener la boca abierta, pareciéndose al ético que cuando está sediento aproxima uno de sus labios a la barba y otro a la nariz. Vosotros que no sufrís pena alguna, y yo no sé por qué, en ese mundo miserable, mirad y estad atentos al infortunio de maese Adam. Yo tuve en abundancia todo cuanto deseé, y ahora, ay de mí, sólo deseo una gota de agua. Los arroyuelos que desde las verdes colinas del Casentín descienden hasta el Arno, trazando frescos y apacibles cauces, están continuamente ante mi vista, y no en vano, pues su imagen me reseca más que el mal que descarna mi rostro. La rígida justicia que me castiga se sirve del mismo lugar donde he pecado para hacerme exhalar más suspiros. Allí está Romena, donde he falsificado la moneda acuñada con el busto del Bautista, por lo que he dejado en la tierra mi cuerpo quemado. Pero si yo viese aquí el alma criminal de Guido o la de Alejandro o la de su hermano, no cambiaría el placer de mirarlos a mi lado ni aun por la fuente Branda. Una de ellas está ya aquí dentro, si es cierto lo que dicen las coléricas sombras de los que giran por estos sitios. Pero ¿qué me importa si tengo encadenados mis miembros? Si a lo menos fuese yo tan ágil que en 100 años pudiera andar una pulgada, ya me habría internado por el sendero, buscándola entre esa gente deforme, a pesar de que la fosa tiene 11 millas de circunferencia y no menos de media milla de ancho. Por su causa me veo entre estos condenados. Ellos me indujeron a acuñar los florines que tenían 3 quilates de liga. A mi vez le dije, ¿quiénes son esas miserables sombras que despiden vapor como en el invierno una mano mojada y que tan unidos yacen a tu izquierda? Aquí los encontré, respondióme, cuando bajé a este abismo, y desde entonces ni se han movido ni creo que se muevan jamás. Una de ellas es la falsa que acusó a José, la otra es la del falso Simón, griego de Troya, que en su ardiente fiebre lanzan ese vapor fétido y denso. Uno de ellos, indignado quizá porque se le daba aquel nombre infame, le golpeó con el puño en su endurecido vientre haciéndoselo resonar como un tambor. Maese Adam le dio a su vez en el rostro con su brazo, que no parecía menos duro, diciéndole, aunque me vea privado de moverme a causa de la pesadez de mis miembros, tengo el brazo suelto para semejante tarea. A lo que aquél replicó, cuando marchabas hacia la hoguera no lo tenías tan suelto, pero lo tenías mucho más cuando acuñabas moneda. El hidrópico repuso, eres verídico en eso, pero no lo fuiste tanto cuando en Troya te incitaron a que dijeses la verdad. Si allí dije una falsedad, en cambio tú falsificaste el cuño, dijo Simón. Y si yo estoy aquí por una falta, tú lo estás por muchas más que cualquier otro demonio. Acuérdate, perjuro del caballo, replicó aquel que tenía el vientre hinchado, y sírvate de castigo el que el mundo entero haya tenido noticia de tu crimen. Sírvate a ti también de castigo la sed que agrietea tu lengua, contestó el griego, y el agua podrida que eleva tu vientre como una barrera ante tus ojos. Entonces el monedero replicó, tu boca no se abre más que para hablar mal, según costumbre. Si yo tengo sed y si el humor me hincha, tú tienes ese vapor y te duele la cabeza, y para beber en el espejo de Narciso no te harías mucho de rogar. Yo estaba escuchándoles atentamente cuando me dijo mi maestro, sigue contemplándolos aún, que poco me falta para reírme de ti. Cuando le oí hablarme con ira, me volví hacia él con tal vergüenza que aún conservo vivo su recuerdo en mi imaginación, y como quien sueña en su desgracia, que aun soñando desea soñar, y anhela ardientemente que sea sueño lo que ya lo es,
así estaba yo sin poder proferir una palabra por más que quisiera excusarme y a pesar de que me excusaba no creía hacerlo así con menos vergüenza habría bastante para borrar una falta mayor que la tuya me dijo el maestro consuélate y piensa en que estoy siempre a tu lado si llega a suceder que la casualidad haga que te reúnas con gente entregada a semejantes debates porque querer oír eso es querer una bajeza. Canto XXX del infierno.